calcular x a la n, entonces puedo hacer un ciclo de 1 a n que voy acumulando y cada ciclo multiplicarlo por x, por x, por x. ¿Sí? Entonces diría que x a la n es igual a x por x por x por n veces. ¿Sí? Entonces tendría este algoritmo. ¿Sí? Y empieza en 1, un for, j empieza en n y mientras sea j mayor que 0 se disminuye en 1, y igual a y por x. Y es un acumulador multiplicativo, por eso empieza en 1, ¿de acuerdo? Entonces y va a empezar en 1 y va a ser 1 por x. ¿Cuánto es 1 por x? X. Luego la segunda vuelta será lo que ya es, que es x, por x otra vez, que será x cuadrado. La tercera vez, lo que ya es x cuadrado, por x otra vez, x cubo. Estamos haciendo algo así, ¿no? Primero 1 por x, luego lo que sale por x sería x cuadrado, lo que sale por x cubo, por x más, nuevamente x cubo, x a la cuarta, x a la quinta y así, hasta que al final es el x a la n, ¿sí? Este for terminará y y tendrá el x a la n, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto se demora este algoritmo? Cuando yo digo se demora, o digo la complejidad, o digo big O, orden, lo que sea de esos términos, significa cuántas vueltas da en función a n. Si yo quiero elevar un número, por ejemplo, 2 a la 1 trillón, ¿cuántas vueltas da? 2 a la 1 trillón. 1 trillón. ¿Cuántas vueltas da este for? 1 trillón de vueltas. ¿Sí? En función a n, entonces es de orden n. Da n vueltas, da 1 trillón de vueltas. Si n es 8, entonces da 8 vueltas. Está en función a n, es de orden n. Muy bien, y la invariante la vamos a poner así: y por x a la j igual a x a la n. ¿Por qué la pongo así? Porque quiero desvincular, ¿no?, el cálculo de x a la n y aumentar una variable más. Esto más adelante va a tener sentido. Y es igual a 1, z es igual a x, ¿ya? Simplemente es una variable que vale lo mismo, y acá en lugar de multiplicar y por x, multiplico por z. Prácticamente esto es lo mismo, ¿sí? Solamente que estoy usando una variable más, z. Y ahora la invariante cambiaría, ya no uso x, utilizo z, ¿sí? En lugar de x, z. Pues y por z a la j igual a x a la n. Dice, esto podría ser ocioso o sin sentido, pero la idea de esto es, vamos a permitir una optimización para poder bajar el tiempo que hasta ahora es de orden n a algo más rápido, algo menor, un orden menor. Entonces, dicen, permite hacer una optimización al observar que está permitido modificar la variable z al inicio del ciclo, siempre que se mantenga la validez de la invariante. En particular, si j resulta ser par, podemos elevar z al cuadrado si al mismo tiempo dividimos j por 2. O sea, ya no voy a ir de 1 en 1 multiplicando por x, por x, por x, por x el trillón de veces. Sino lo que voy a hacer ahora es, si es par, si el exponente n es par, entonces puedo multiplicarlo por sí mismo y el exponente dividirlo entre 2. Más o menos la solución a esto sería xn es igual a xn medios multiplicado por sí mismo, n medios. Y eso es correcto, ¿no? ¿Okay? Y eso es correcto. Muy bien, ¿qué pasa si n es impar? Más adelante lo vamos a ver, pero es pensar de que un número impar, si le resto 1, se vuelve par.
a un número impar y le resto 1, se vuelve par. Entonces, si n es impar, yo voy a necesitar una operación más. Esto es si n par. Y si n impar, entonces simplemente convertiré a x a la n es igual a x a la n menos 1 por x, ¿sí? Pero ya este x a la n menos 1 es par, ¿de acuerdo? Entonces, ambos problemas, si n par o n impar, se enfocan en esta idea. X a la n es igual a la multiplicación por sí mismo del exponente a la mitad. ¿Y qué ganaría con calcular el exponente a la mitad? Pues resolver el x a la n medios, si n es un trillón, es resolver el x a la medio trillón. Entonces, por más que haga un for, ya solamente voy a hacer medio trillón, que es mucho mejor que hacer un trillón, ¿sí? Y si lo repito esto recursivamente y n medios es, o sea, si la idea esta se propaga en xn medios, es igual a xn cuartos por xn cuartos. Claro, tendría que ser n par, sí, es lo mismo, la misma idea. Y si no, entonces hago una operación más y el impar lo vuelvo par con una operación más. ¿Y cómo calculo el xn cuartos? Pues la misma idea, es xn octavos por xn octavos, ya está. Y ustedes saben que por las potencias de 2, ¿no? Octavos, 16avos, 32avos, 64, 128, 256, 512, 1000. Rápidamente avanzo, ¿no? 1000, llegaré a 10.000, llegaré a 100.000, a 1.000.000, etc. ¿Sí? Vale decir que el logaritmo de 1.000.000, que ya sabemos que es 31, entonces, si yo elevo x a la 1 trillón, entonces necesitaré hacer solo 31 operaciones para calcular, ya no 1 trillón de operaciones. Con este algoritmo yo tenía que hacer 1 trillón de multiplicaciones por x, por x, por x, por x, 1 trillón de veces. Con esta idea, solo 31 sacadas mitad, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es sacar mitad, 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 mitad. Habré llegado al 1 trillón, ¿sí? Y lo podemos probar con números. A ver, la idea más fácil. 2 a la 8. Esto es igual a 2 a la 4 por 2 a la 4. 2 a la 4. Esto es igual a 2 a la 2 por 2 a la 2. 2 a la 2 es 2 a la 1 por 2 a la 1. Y listo, cuando tengo 2 a la 1, la respuesta es 2, ¿no? ¿Cuántas operaciones hice? ¿Cuántos pasos hice? 1, 2, 3. Porque el logaritmo de 8 es 3. ¿Sí? Igual, si yo quiero elevar 2 a la 64, ¿cuántos pasos hará? ¿Cuál es el logaritmo de 64? 6, ¿no? Entonces 6 pasos. ¿Sí? Ya. Eso es pues, profesor, porque usted ha puesto elevado a la 8, muy fácil. A ver, ponga primeramente un ejemplo de un número impar. 3 a la 9. 3 a la 9 es 3 a la 8 por 3. ¿Y cuánto es 3 a la 8? Ya lo he calculado, ¿no? Es 3 a la 4 por 3 a la 4. ¿Y cuánto es 3 a la 4? Es 3 a la 2 por 3 a la 2. Y 3 a la 2 es 3 a la 1 por 3 a la 1. Y 3 a la 1 es 3. Entonces, ¿cuántas operaciones hice desde el 3 a la 8? 1, 2, 3. Porque el logaritmo de 8 es 3. Más una más, porque era impar. ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero elevar 3 a la 1 trillón, a la 1 trillón 1, para que sea impar, entonces me demoraré 31 más 1, 32. Ya, profe, creo que está haciendo usted trampa. ¿Qué pasa si al sacar la mitad vuelve a ser impar? ¿No? Alguien se podrá preguntar. ¿Sí? Siempre pasa lo mismo. Como máximo, cada paso se incrementará una operación. ¿Sí? Si por ejemplo aquí
3 a la 9 le bajo 1, se vuelve 3 a la 8, pero a la mitad, al quitarle mitad, otra vez este número es impar, entonces nuevamente tengo que bajarle 1, ¿no? Y ya será par. Al ser par, otra vez puedo aplicarle la mitad. Y si esa mitad otra vez es impar, entonces una operación más para volverlo par. Entonces cada paso, como máximo, incrementará una operación más para pasar de impar a par, como máximo, ¿sí? ¿Qué significará eso? Si yo tengo 3 elevado a 1 trillón y resulta que 1 trillón 1, la mitad es justo un número impar y así, entonces 31 pasos y cada paso una operación más, y entonces son 31 más, o sea 62. En conclusión, ¿qué es más rápido? 1 trillón de veces o 62 veces como máximo. Igual 62 es casi 31, es un número logarítmico, ¿sí? Comparado con 1 trillón, ¿sí? Entonces, igual esta idea resulta ser mucho más eficiente, ¿no? Vamos a otro ejemplo. 4 a la... no sé, dígame a la qué. Rápido. 1024. A la 1024 va a ser fácil porque es potencia de... un número que sea primo, no sé, algo que sea complicado. ¿Ah? 69. ¿Ah? 29 ya. No, bueno, son 69. Entonces, esto es, como es impar, 4 a la 28 por 4. ¿Pero cuánto es 4 a la 28? Es 4 a la 14 por 4 a la 14. ¿Y cuánto es 4 a la 14? Es 4 a la 7 por 4 a la 7. ¿Y cuánto es 4 a la 7? Es 4 a la 6 por 4. ¿Y cuánto es 4 a la 6? Es 4 a la 3 por 4 a la 3. ¿Y cuánto es 4 a la 3? Es 4 a la 2 por 4 a la 1. ¿Y cuánto es 4 a la 2? Es 4 a la 1 por 4 a la 1 y 4 a la 1 es 4. ¿Cuántas operaciones hemos hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto es el logaritmo de 29? Base 2. No, el logaritmo de 32, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 6. 6 como máximo 12. Aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones. Pero como máximo hubiéramos hecho 12. Vieron que aquí hice una operación de más cuando tocó impar, ¿no? Una operación de más. Aquí también otra operación de más porque tocó impar. Y bueno, al inicio también una operación de más. No, 3 operaciones de más. Pero al final el número de operaciones será como máximo logaritmo de 2. ¿Sí? Perdón, logaritmo de n. Logaritmo de n en base 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ustedes me están diciendo, pero, o sea, en realidad lo que estoy haciendo aquí es 4 a la 28 es igual a 4 a la 14 por 4 a la 14. Quiere decir que para calcular 4 a la 28, yo voy a tener que calcular 4 a la 14 y luego lo multiplico por sí mismo. ¿De acuerdo? No es que calculo 2 veces 4 a la 14 y 4 a la 14, sería desperdiciar operaciones. O sea, calculo cuánto es 4 a la 14 y lo multiplico por sí mismo. Y eso es solo una operación, una multiplicación más. No es un ciclo, ¿no? Como acá, por X, por X, por X. ¿Ya está claro la idea esta o todavía les queda dudas? Entonces el algoritmo será así, ¿no? Y igual a 1, z igual a x, for j igual a n, mientras j sea mayor que 0, j menos menos. Y ahora, aquí dentro, hacemos otro ciclo while que lo que va a hacer en realidad es adelantar el número de vueltas, o mejor dicho, reducir el número de vueltas adelantando la ejecución del for externo, ¿no? Normalmente uno ve un for dentro de otro for y puede pensar, esto es n cuadrado. No siempre. Va a depender de los contadores del for externo y el for interno. Si son diferentes y van del 1 al n, sí que es n cuadrado. Pero si son, como en este caso, el while interno lo que hace es el j lo divide entre 2 y el j externo, el j es el contador externo, ¿no? O sea, el mismo contador externo lo está dividiendo entre 2. Empieza en n
disminuye de 1 normalmente, pero cuando entra este while se divide entre 2, entonces avanza rapidísimo, ¿no? Si es un trillón, en la primera ya es medio trillón, cuarto de trillón, octavo de trillón, ¿no? Y entonces rapidísimo se reduce en tiempo logarítmico. Entonces este while lo que está haciendo en realidad es acelerando el for externo. Muy bien. Mientras j es par, ¿qué hace? Z es igual a z por z, ¿no? Aquí ya tengo el resultado y lo multiplico por sí mismo, es lo que estoy haciendo al calcular el n a la x a la n medios por x a la n medios. Y entonces el número de vueltas debe de reducirse a la mitad. Muy bien, hagamos un seguimiento a este algoritmo para que entendamos bien que sí funciona. Por ejemplo, hagamos ese 4 a la 29. Muy bien, entonces la base es x es 4, ¿no? Y en el 29, muy bien, entonces empezamos, y vale 1, z vale lo mismo que x, 4, y hacemos este for, j vale 29, es mayor que 0 si, entonces entramos al ciclo for, preguntamos, ¿j es par? No. Entonces nos vamos para acá y decimos que y es igual a y1 por z, 1 por 4. 1 por 4 es 4, ¿sí? Terminamos el for externo, j disminuye en 1. ¿J es par? Sí. Entonces, z es igual a z por z. 4 es igual a 4 por 4. Vamos a ponerlo con 4 al cuadrado, ¿no? Pero bueno, es 16. J es igual a j medios. Volvemos aquí. ¿J es par? Sí. Entonces, z es igual a z por z. 4 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado por 4, o sea, 16 por 16, 4 a la cuarta, ¿eh? Y j es igual a j medios. Seguimos, ¿j es par? No, ya no. Entonces salimos de aquí y y es igual a y por z. Ya 4 por 4 a la cuarta. O sea, 4 a la quinta, ¿sí? Listo, acabamos este for, j es menos 1. Preguntamos, ¿j es par? Le damos daño, ¿no? Sí, j es par. Entonces, z es igual a z por z. Z 4 a la cuarta es igual ahora a z por z, o sea, 4 al octavo. Y j es igual a j medios. Y luego volvemos aquí y preguntamos, ¿j es par? No. Entonces salimos acá y y es igual a y por z. Y es 4 a la quinta, es igual a 4 a la quinta por z, 4 al octavo. Esto es ahora 4 a la quinta por 4 a la octava, o sea, 4 a la 13. Listo, acabamos el for, j menos menos. J es par, sí, es par. Entonces z igual a z por z. O sea, z ahora es 4 a la 8 por 4 a la 8. O sea, 4 a la 16. Y j es igual a j medios. O sea, 1. Seguimos, j es par, no. J ya no es par. Entonces y es igual a y por z. Y que es 4 a la 13 es igual a 4 a la 13 por 4 a la 16. Y esto es 4 a la 29. Y acabó. J menos menos se vuelve 0 y acabó. 0 ya no es mayor que 0. Resultado en Y. Era lo que queríamos calcular, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿Cuál es el O de este algoritmo?
¿Cuántas vueltas da este ciclo? Sí. Logaritmo de n, ¿sí? Como máximo, en peores casos, 2 veces el logaritmo de n. Y hemos visto que 2 veces el logaritmo de n es lo mismo que el logaritmo de n. ¿Sí? Son números muy cercanos, 30, 60, cuando tenemos 1 trillón de datos. ¿Sí? Entonces el tiempo de este algoritmo es logarítmico. El otro era lineal, n. Entonces, el otro n y este log n. Este es muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, inicialmente hicimos un algoritmo mucho más pesado que la optimización, ¿no? Mucho más lento. Bien, diagrama de estado. Un diagrama de estado nos permite visualizar los diferentes estados por los cuales va pasando un programa, ¿no? Las transiciones de un estado a otro se realizan, puede ser de manera incondicional o puede ser bajo una condición. Y puede ser acompañada de una acción cuando se realiza la transición. Ejemplo, quiero contar palabras en una frase. ¿Quién se le ocurre una solución así solamente leyendo el problema? Contar palabras en una frase. Yo tengo una frase, entre comillas, y yo quiero contar cuántas palabras hay ahí. Ya, los espacios en blanco, alguien dice, ¿no? Contar los espacios en blanco. ¿Sí? Si por ejemplo tengo la frase, hola, ¿cómo estás? Entonces, para saber cuántas palabras hay, yo cuento los espacios en blanco. Bueno, hay 1, 2, y entonces le aumento 1, ¿sí? Entonces el número de espacios en blanco más 1, ese sería el número de palabras, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué pasa si mi frase es así? Hola, espacio, espacio, espacio. ¿Cómo, espacio, espacio? Estás, espacio, 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 espacio. Entonces, mi contador va a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 1, vea 10. Hay 10 palabras. Falso. Entonces, antes también podría haber espacios. ¿Sí? Entonces, la idea de contar espacios en blanco sería buena si es que yo logro reducir todos los espacios a uno solo, entre palabra y palabra. ¿Sí? ¿Cuál va a ser más complicado? Mejor es pensar que puede venir así, pero yo tengo que encontrar aquí que hay 3 palabras. Y la forma de encontrarlo sería, primero, buscar una letra, la encuentro. Entonces, cuando la encuentro, sé que estoy en una palabra. Y voy a seguir encontrando letras, hasta que encuentre un espacio en blanco. En el momento que encuentre un espacio en blanco, ha terminado la primera palabra. Entonces, en ese cambio de estoy en palabra, y paso a espacio, cuento una palabra. Luego, voy a seguir en espacio en blanco, y no voy a contar nada, no pasa nada. Hasta cuando vuelva a entrar la palabra, tampoco cuento, pero voy a controlar que el siguiente no sea una palabra, no sea una letra. Si es una palabra, si es una letra, sigo avanzando, y cuando paso de palabra a espacio, vuelvo a contar, segunda palabra, acá había contado una, segunda palabra. Y luego que estoy aquí en espacio, puedo encontrar muchos espacios, no interesa. Cuando vuelvo a entrar a palabra, no pasa nada, pero ya a partir de allí, voy detectando que no sea un espacio en blanco. Apenas detecto un espacio en blanco, aquí cuento otra palabra, 3, ya está. Y así hasta el final. Entonces, el algoritmo me puede decir que hay 3 palabras, ¿sí? En el cambio de letra a espacio, letra a espacio, ¿sí? Esa es una solución la cual se puede plantear a través de estados, porque un estado sería, estoy dentro de una palabra y sigo encontrando letras, sigo en una palabra, estoy en ese estado. Pero en el momento que encuentro un espacio en blanco, paso a otro estado, en donde digo, he encontrado el fin de una palabra, voy a contar una palabra, y además ahora estoy en el estado, en el espacio en blanco. Y voy a seguir en el espacio en blanco mientras encuentre espacios en blanco. Y apenas pase a encontrar una letra, otra vez estoy en palabra. ¿Sí? Y estar en palabra significa que si encuentro una letra, sigo acá, pero si encuentro un espacio, voy a contar una palabra más. Y además me voy a ir
al estado estoy en espacios. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, además tiene como restricción que la última letra siempre será un punto para este ejemplo, ¿no? Así que más fácil todavía. Cuando encuentre el punto, entonces acá paso a otro estado, ¿no? Cuando encuentro un punto, paso al estado finalización y ya entrego la respuesta. Entonces, yo puedo graficar mi problema como un diagrama de estados, ¿sí? El primer estado sería, estoy fuera de una palabra, ¿no? Empiezo mi frase y estoy fuera de una palabra. Además, puedo decirle que antes inicializo dos contadores. Uno que sea el número de palabras, que es 0, y K, que va a ser simplemente el que va a dar, es un contador que va a pasearse por cada una de las posiciones de mi cadena. K va a empezar en 0, 1, 2, 3, va a pasearse por todas las posiciones. Entonces, K0, número de palabras 0, y estoy en el estado fuera de palabra. Pasa que encuentro un espacio en blanco, como era este caso, encontré un espacio en blanco. Entonces, sigo en el estado fuera de palabra, ¿no? Y encuentro varios, 1, 2, me quedo aquí. Mientras K va aumentando, porque K, repito, es el contador de mi arreglo, digamos, que tiene toda la cadena de letras. Sigo acá, mientras encuentro un espacio en blanco. En el momento que encuentre diferente a espacio en blanco, quiere decir el inicio de una palabra, una letra cualquiera, diferente a espacio en blanco, ¿sí? Y además diferente de punto, porque el punto es el que me da el fin de la cadena. Entonces, si esto es verdad, entonces paso del estado fuera al estado dentro. Todavía no cuento palabras. Entonces, sí, acá está contando. El número de palabras es más 1, ¿no? Sí. Ya, entonces ya empiezo a contar apenas entro acá. Entonces, aquí estoy contando una palabra, es igual, ¿no? Aquí 2 palabras y 3 palabras. Ahí es donde cuento, perdón. Entonces, número de palabras más 1, listo. Ahora estoy dentro de una palabra, he encontrado la H. Si sigo encontrando, acá no se ve bien, si sigo encontrando caracteres diferentes a espacio en blanco, o sea, encuentro la O, la L, la A, sigo en la palabra, sigo dentro de una palabra, ¿sí? Siempre y cuando sea diferente al punto, porque el punto me acaba. Entonces sigo dentro. Hasta que encuentre un espacio en blanco nuevamente. El espacio en blanco me hará regresar al estado fuera de palabra, pero no cuento palabras, ¿sí? Siempre camas más en todo, ¿no? K siempre va a avanzar. Muy bien. Y ahí voy a estar dentro de palabra, fuera de palabra, dentro de palabra, fuera de palabra. Cada que paso de fuera de palabra adentro, o sea, cuando encuentro la H se incrementa. Cuando encuentro la C, de cómo se incrementa. Y cuando encuentro la E, se incrementa. ¿Sí? Listo. En el momento que encuentro el punto, sea cuando sea, si sea de este estado o de este estado, igual a punto, entonces habré acabado mi trabajo. Ahora sí lo veo todo. ¿Sí? Encuentro el punto y paso al estado fin, ¿no? Saben que un estado con doble círculo significa fin, ¿no? Y un estado con una flecha es el inicial. Entonces, este es el estado inicial, este es el estado final. Es un diagrama de estados que es fácilmente, digamos, entendible lo que estoy tratando de solucionar. Estoy tratando de contar palabras y lo hago justamente aquí, en el momento que paso del estado fuera al estado dentro, justamente como le he contado ahí, 1, 2, 3. Muy bien, vamos a llevar este diagrama de estado a un código, a un pseudocódigo, un algoritmo, una implementación en Java. Veamos 2 versiones. La primera, el número de palabras empieza, es una variable que empieza en 0, el estado empezamos en fuera, se acuerdan que el estado izquierdo era el fuera, y hacemos un for K igual a 0, K más, ¿no? Mientras que el carácter en la posición K sea distinto del punto. Habíamos dicho que apenas encuentre el punto acaba este for. Entonces, pregunto, si estoy en estado fuera, estoy aquí, ¿no? En el izquierdo.
si estoy en el estado fuera, ¿qué debo de hacer? Si estoy en el estado fuera puede pasar que me llega una cadena, un espacio, o me llega uno distinto espacio. Si me llega un espacio me quedo en el fuera, pero si me llega uno distinto de espacio, entonces paso al dentro, ¿no? Entonces, si estoy en estado fuera y me llega una cadena distinta a espacio, entonces el número de palabras incrementa y el estado pasa a estar dentro. ¿Sí? Paso a la derecha. Muy bien. Si no, ¿qué quiere decir que si no? Si no es esto, ¿verdad? Si no estoy en el estado fuera, estoy en el estado dentro. Entonces, si estoy en el estado dentro, es aquí, me puede venir igual un carácter distinto a espacio que me quedaría en dentro, o me puede venir un carácter igual a espacio que pasaría otra vez afuera. Entonces en el else estoy en el dentro y pregunto si es igual a espacio en blanco, entonces paso al estado fuera. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces si no es esto, me quedo en el estado dentro. Y esto, repito, se va a repetir hasta que encuentre el punto. ¿Sí? ¿Se entendió? Si ven, están todas las instrucciones que están en el diagrama de estado. Y la variable estado es una variable que tiene dos valores, ¿no? Fuera y dentro, nada más. ¿Sí? Esa es la primera versión. Todavía no hablamos de complejidades. No les voy a decir si está bien o está mal. Simplemente es una solución de una implementación del estado, del diagrama de estados. La versión 2. Empezamos k igual a 0, el número de palabras 0, y tenemos un while externo, empieza aquí, termina aquí, y dos whiles, un while interno por acá. No, es solo este. Y otro while por acá. Dos while internos y un while externo. Muy bien, entonces el while externo dice mientras el carácter en la posición K es distinto a punto. Recuerden que cuando es punto acaba. Ya está. Adentro puede ser dos cosas. Primero, estamos en el estado fuera, en el estado inicial, de la izquierda. Y decimos, K siempre se va a incrementar. No, perdón. Mientras el carácter en la posición K es igual a espacio en blanco, solamente se incrementa K. O sea, me quedo en el estado fuera y voy a dar vueltas mientras encuentre un espacio en blanco. Ya, termino de dar vueltas ahí y entonces este while va a acabar cuando esto es falso, ¿sí? O sea, quiere decir que encuentre un carácter distinto a espacio en blanco. Entonces, cuando encuentre un carácter distinto a espacio en blanco, ya no estoy en el estado fuera izquierdo, sino paso al estado dentro, a la derecha. Siempre pregunto si es un punto, y si es un punto, break, quiere decir que acaba, ¿no? Este quiebra todo el ciclo. Si no, incremento el número de palabras. ¿Por qué? Porque estoy pasando del estado fuera al estado dentro. Y K otra vez incrementa. Listo, ahora yo estoy en el estado dentro, en la derecha. Y pregunto, ¿es un carácter diferente a espacio en blanco? Aquí me quedaba en ese estado derecho, de dentro, cuando el carácter era distinto, o sea, estaba dentro de una palabra, ¿no? La H, la O, la L, la A, seguía ahí, ¿no? Sigo preguntando que sea diferente al punto, porque cuando es punto acaba. Pero este while va a terminar de dar vueltas ahí cuando sea un carácter igual a vacío. Cuando es igual a vacío, entonces este while acaba, avanzo aquí y es que estoy yéndome al otro estado. Entonces cuando me estoy regresando del dentro hacia afuera, primero pregunto si es punto y si es punto break, y si no, simplemente incremento K, nada más. ¿De acuerdo? Y este while se repite, ¿no? O sea, vuelvo a pasar del fuera al dentro, del fuera al dentro, del fuera al dentro, del fuera al dentro, hasta que acabe toda mi cadena, ¿no? Y llegue a encontrar el punto, ¿sí? Y es otra implementación válida para nuestro diagrama de estados. Así, a la vista, ¿cuál sería la complejidad de esta segunda versión? A ver. A ver, este while externo, ¿cuántas vueltas da? La longitud. El contador, ¿cuál es el contador del while externo? K, ¿cierto? Porque el while externo acaba
cuando el carácter es igual a punto, y eso va a pasar al final, ¿sí? O sea, voy a tener que pasearme desde el 0 hasta el final, uno por uno, porque está avanzando. En todo lado hay camas más. De hecho, este while acelera el while externo, porque también avanza K. Acá también avanza K, este while avanza K y acá también avanza K. Entonces, en general va a pasarse por todos. Entonces, la complejidad es n, donde n es la cantidad de letras de mi frase. ¿Sí? Bien. Y el anterior, igual también, ¿no? El anterior es un for del 0 hasta encontrar el punto, K más. También se va a pasear por todo. Entonces, en complejidad, ambos tienen complejidad n, o sea, ambos se pasean por todos. Simplemente son formas diferentes de implementarlo, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿cuál es más rápido? Cuando las complejidades son iguales ya hay que ver otros detalles, ¿no? Como por ejemplo el número de operaciones, quién hace menos operaciones, etc. Pero es un poquito ya un análisis más detallado. Nosotros nos conformamos con la complejidad, porque en realidad la complejidad ya te da un valor valorativo de un algoritmo, ¿sí? Claro que si uno tiene que implementar, por ejemplo, ¿se acuerdan? El insert sort, un algoritmo, una forma de implementar era intercambiar, ¿no? El último con el penúltimo con el antepenúltimo, ¿no? O sea, la forma de insertar el elemento hacia su posición era intercambiar y escribir. Y la versión optimizada era ya no escribir, sino sacarlo a un lado, solamente avanzar, y al final recién escribir el número insertado. Entonces, ese era un poquito más rápido. En realidad es igual, ¿no? Solamente que había un par de operaciones más por escribir cada vez, ¿no? Pero eso es, como les decía, no cambian la complejidad, entonces no son tan importantes. Son optimizaciones, pero no son tan importantes. La optimización anterior, la que acabamos de ver, sí que era muy importante porque bajábamos del orden n al orden log n, ¿sí? De la potencia x a la n. Primera idea, multiplicar x por x por x por x n veces. Pues la otra, de multiplicar x a la n es igual a x a la n medios por x a la n medios, y cada vez partirlo a la mitad, cuarta, octava, 16ª parte, sí que bajaba la complejidad, y entonces sí que era un cambio importante, ¿no? Muy bien. Tenemos otro problema ahora para solucionar con un diagrama de estados. Este dice reordenar los elementos de A0 hasta AN, dejando a la izquierda los menores a 0 y a la derecha los mayores a 0. O sea, es un problema de ordenación. ¿De acuerdo? Es un problema de ordenación. Pero la ordenación más rápida, ¿no? El algoritmo más rápido de ordenación por comparaciones es de complejidad n log n, ¿sí? Los que habíamos visto, el insert sort, el select sort y el burbuja, complejidad era n cuadrado. Bueno, pero ahora estamos buscando una complejidad menor a n log n, pero que no ordene todo, sino simplemente deje los negativos por un lado y los positivos para otro lado. Muy bien, entonces, esta va a ser la idea. Vamos a intentar hacerlo en tiempo lineal, en tiempo n. O sea, con una sola pasada voy a dejar los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha. Voy a trabajar con dos variables, i y j. I va a empezar en el primer valor, j en el último, ¿de acuerdo? Este es el i sub 0 y el j sub 0, inicial, j sub 0. Y entonces, j va a ir disminuyendo y el i va a ir aumentando. Y en un momento, pausa. Vemos la invariante. La invariante nos dice que todos los valores que están menores a i son menores que 0. Todos los valores que son mayores a j son mayores que 0. Y todos los que están acá adentro todavía no han sido revisados. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Yo voy a empezar i sub 0 en la primera posición, j sub 0 en la última, y voy a comparar el elemento en esa posición iésima.
Si ese elemento es menor que 0, ¿qué debo hacer? Avanzar i, porque estoy dejando los menores que 0. Si nuevamente menor que 0, avanza i. Si es menor que 0, avanza i. En el momento que encuentre un valor mayor que 0, ya digamos que acá encuentro mi valor mayor que 0, y se detiene. ¿Ya? Lo mismo hago con j. J empieza en el último y encuentro un valor mayor que 0, retrocede. Si es valor mayor que 0 otra vez, retrocede. Así voy a ir retrocediendo, ¿ya? Y en un momento me voy a parar cuando encuentre un valor menor que 0. En ese momento, j', este elemento es menor que 0. Todos estos han sido mayor que 0 y están correctos ya allí, ¿sí? Entonces, en el momento que i se ha detenido y que j se ha detenido, tienen valores con elementos ubicados en mala posición. Justamente los puedo intercambiar. Los intercambio. Y entonces este que ya sé que es menor que 0 que se va para acá, y este que es mayor que 0 que se vaya para allá. Y luego vuelvo a hacer, y vuelve a seguir avanzando, j vuelve a seguir disminuyendo. Y así, se detiene cuando encuentra uno mayor que 0, este se detiene cuando encuentra uno menor que 0, los intercambia, y otra vez comienzan a reducirse hasta que se chocan, y j. Y cuando se chocan por acá al final, entonces todos estos serán menores que 0 y todos estos serán mayores o iguales que 0, ¿sí? ¿Se entendió la idea? Entonces eso lo vamos a hacer con este diagrama de estado. Empieza el diagrama de estado con i igual a 0 y j igual a n. Primera posición, última posición. Bien, siempre voy a preguntar que i sea menor que j, porque i siempre va a estar a la izquierda. En el momento que i sea mayor que j, ya acabó, ya se han chocado, se han cruzado. Entonces, i menor que j, siempre pregunto i menor que j. ¿Cuándo va a salir esto? Cuando i es mayor que j. ¿Sí? Muy bien. Además de preguntar si i es menor que j, debo preguntar si a en la posición i, a en esta posición es menor que 0. Si a en la posición i es menor que 0, entonces i más. Avanza porque los que se quedan acá tienen que ser menor que 0. Entonces voy a seguir en ese estado y avanzando. ¿De acuerdo? Ya está. Esta no pasará cuando encuentre un valor mayor que 0. Ahora, con j hago lo mismo. Con j voy encontrando los valores mayores que 0. Si es mayor que 0, entonces j menos. Va disminuyendo j. ¿Por qué? Porque voy dejando los mayores a 0 a la derecha. J va a disminuir menos mientras encuentre un valor mayor o igual a 0. Y entonces esto va a detenerse cuando j encuentre un valor menor que 0. Listo. Cuando pasa eso, entonces pregunto, i es mayor que 0, justo ahí se ha detenido este, sí. Y aj es menor que 0, justo se ha detenido este, sí. Y además, cuando encuentro esto, entonces lo que voy a hacer es intercambiarlos. La posición i por la posición j. Simplemente lo estoy poniendo así con este símbolo para intercambiarlo. Y además incremento, este es más i, más i y menos j. Entonces, avanzan uno más y otra vez vuelven a avanzar con esto y avanzar con esto hasta que se detienen estos dos, paso aquí, los intercambio y otra vez vuelvo a avanzar con esto y así estoy hasta que i es mayor que j, paso al estado final y acabó. ¿Sí? Solo es un estado nada más. Bueno, dos estados de estado final. ¿Se entendió? Vamos a ver las implementaciones. Dos versiones. La versión 1, i igual a 0, j igual a n, un while, mientras i es menor que j, pregunto si a de i, a en la posición i es menor que 0, sí, entonces más i. Si no, pregunto si aj es mayor que 0, sí, entonces j menos. Y si no, entonces no se ha cumplido ni esto, vale decir, ai es mayor que 0 y aj es menor que 0. Entonces lo que tengo que hacer es intercambiar a sub i con a sub j. Y luego i más, j menos, y vuelvo a repetir todo esto mientras i es menor que j. ¿De acuerdo? Primera implementación. Segunda implementación, igual i0jn, mientras que i es menor que j, acá yo tengo un while, acá otro while. Este while es realmente el que representa la flecha del avance del i, ¿no? Mientras
AI es menor que 0 y más. Y aquí voy a avanzar todo lo que pueda a la I. Cuando se acaba esto, pruebo con el J y comienzo a retroceder el J todo lo que pueda. Y cuando pase aquí, ya el I y el J se han detenido y lo que tengo que hacer es intercambiarlos. Los intercambio y luego vuelvo a este while, otra vez aquí, avanzar I, retroceder J, intercambiarlos. Avanzar I, retroceder J, intercambiarlos. Y así. ¿Sí? ¿Y qué les parecen las dos soluciones? ¿Cuál les parece mejor? Veamos complejidades. I empieza en 0, J en N. Estos son los dos contadores del while. ¿Sí? El I avanza de 1 en 1, J disminuye de 1 en 1. Igual, por acá avanza otra vez, pero esto va a pasearse, o sea, va a avanzar I, va a disminuir J, y cuando se encuentren y el while acabe, I más J habrá sido N. ¿Sí? Y entonces esto es de orden N, pasea, nos da N vueltas. Y este while, igual, empieza en 0, J en N, mientras I es menor que J, y avanza, ¿no? Más rápido, pero igual avanza. J disminuye más rápido, pero igual disminuye, se intercambian, y bueno, cuando I y J se han cruzado, ¿cuántas vueltas han pasado? Es la suma de I más J, que también es N, entonces ambos en complejidad también es orden N. Acá hay un pequeño detalle. A ver, ¿quién puede decirme qué versión es mejor? ¿La 1 o la 2? ¿Y por qué? ¿La 1 es mejor? No, la 2 es mejor. ¿Por qué? A ver, o mejor dicho, la 1 es más, repite operaciones. Empieza I vale 0, J vale N. Empiezo acá preguntando si el elemento en la posición 0, en la primera posición, es menor que 0. Imagínense que el elemento en esa posición 0 es mayor que 0. Entonces esto es falso. ¿Sí? Luego me voy acá y pregunto, J es mayor que 0, digamos que sí es mayor que 0. Entonces, J menos menos, retrocede y de ahí acaba. Vuelvo al while y pregunto, otra vez, A en esta posición 0 es menor que 0, vuelvo a preguntar lo mismo. No, ya te he dicho que no. Ahí va. Entonces me voy al else. Y A en la nueva posición de J, que es J menos 1, es mayor que 0, digamos que sí. Allá, entonces J menos menos disminuye otra vez, por segunda vez, y acaba, y vuelve a repetirse, y vuelvo a preguntar, en la posición 0 es menor que 0, por tercera vez te digo que no. Entonces vuelvo a hacer una pregunta que se está repitiendo por las puras. ¿Sí? ¿Te dan cuenta? Pasa de que esta pregunta se va a repetir hasta que esto sea falso. Cuando esto es falso, ya, no se cumplen las dos, y ahora recién entro al else, intercambio, y recién vuelvo a preguntar una nueva posición de I que quizás ya sí sea verdad, que sea menor que 0 y acá pueda servirme. ¿Sí? Pero acá, repito varias veces en la misma pregunta con la misma posición. En cambio acá no. Acá empiezo en la posición 0, digo, la posición 0 es menor que 0. Si es sí, entonces I inmediatamente avanza. Si es no, ya acabó eso, y ahora paso a la J. Y J va a disminuir hasta que acabe de disminuir. No vuelvo aquí a preguntar. Entonces, cuando he llegado aquí, ya sé que I y J hay que intercambiarlos. Simplemente los intercambio y vuelvo aquí otra vez a preguntar por I. I se va a detener cuando tenga que intercambiarlo. J se va a detener cuando tenga que intercambiarlo y los intercambio inmediatamente. Entonces, esta es más directa. Aquí repito preguntas en el if, ¿no? Mejor dicho, en el mejor de los casos, en la práctica, va a ser más rápido que este. Pero en complejidad, repito, son las mismas. Segunda solución, voy a plantear otro diagrama de estado. También la idea es solucionar y pasar los menores a 0 a un lado y los mayores a 0 al otro. Ya está. Ahora voy a empezar con I y J en la posición 0. O sea, el I sub 0 empieza aquí y el J sub 0 empieza acá también. J sub 0. Listo.
es como una carrera. Empieza y J se dispara. ¿De acuerdo? J comienza a avanzar, mientras va dejando los mayores que 0. Mayores iguales que 0. Entonces, si este es mayor que 0, J avanza. Apenas encuentre un mayor que 0. ¿Listo? Ya. ¿Qué pasa cuando en su camino de J encuentra un menor que 0? No puede avanzar, porque atrás de J tiene que quedar los mayores de 0. Entonces, cuando encuentra un menor que 0, lo que hace es, lo manda para aquí, donde está I. Y el I recién avanza. Entonces, I va dejando detrás los menores que 0 que J encontró. ¿Sí? Entonces, una pausa a la mitad de nuestro algoritmo dejará a I detrás de J, y entre I y J valores mayores que 0, y detrás de I los menores que 0. Los que todavía están más adelante no los ha revisado J. Al final J va a llegar al final y ahí acaba. ¿Sí? Cuando J llegue al final, entonces habré dejado los menores que 0 a la mitad, los menores que I y mayores que 0 a la derecha de I. ¿Sí? También es una solución. Muy bien, entonces pensando en esa idea, tengo el diagrama de estado, I empieza en 0, J empieza en 0, y va a acabar cuando J llega a ser N, ¿no? Entonces, mientras J sea menor o igual a N, acá también J sea menor o igual a N, solo cuando J es mayor que N, acaba, ¿no? Entonces, mientras J es menor que N y A en la posición J es mayor que 0, si encuentro uno mayor que 0, simplemente J sigue corriendo, se dispara. Si encuentra uno mayor que 0, se dispara. Esto entonces va a acabar cuando esto es falso, cuando encuentra uno menor que 0. Cuando encuentra uno menor que 0, ¿no? Entonces J es menor que 0 y AJ es menor que 0, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué había dicho? Tiene que mandarlo S hacia la posición de I y el I aumentar 1. Entonces, es lo que hace. A en la posición I se intercambia con A en la posición J, o sea, este de acá se va para acá. Son los valores, ¿eh? J sigue valiendo ahí, y luego I aumenta en 1, y bueno, J sigue corriendo en 1. Siempre J corre de 1. Acá y acá, J corre de 1. Y ya está, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Es otra solución para dejar los ceros, los menores que 0 antes a la izquierda y los mayores a la derecha. Acá tenemos la implementación. I igual a 0 y for J igual a 0, mientras que J es menor o igual a N, J más más. Pregunto, si A en la posición J es menor que 0, cuando pasa esto, tengo que intercambiarlos, ¿no? Entonces intercambio ahí con J y más más. Solo el I más más aquí porque el J más más está aquí. Nada más. ¿Qué complejidad tiene S? Igual, este es un for del 0 al N, ¿no? Es lineal. Las tres versiones, las anteriores dos y esta, son de complejidad N. ¿Sí? $5.50. A la primera hora. Recursividad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ustedes van a tener que implementar esos algoritmos y ver que funcionen, entenderlos, probar con valores, etc. Recursividad. Muy bien. La recursividad es una técnica que al final produce ciclos, nada más, ¿no? Una función puede llamar a otra función, ¿sí? Eso lo sabemos. La función main puede llamar a otra función 1, y esa función 1 puede llamar a otra función 2, etc., ¿no? Y la forma de ejecutar del programa es
Si llamo a la función 1, voy a la función 1, ejecuto toda la función 1 y al terminar regreso donde he llamado y continúo avanzando el main. ¿Sí? Si en el main llamo a función 1, me voy a función 1 y en la mitad de función 1 llamo a función 2, me voy a función 2, termina función 2 y regreso a función 1 donde llamé a la otra y continúo, termino función 1 y regreso al main donde llamé a función 1 y termino el main. ¿Sí? Ese es el llamado normal de funciones. Ahora, una función recursiva se llama a sí mismo. Entonces, ¿cómo se puede entender que yo función, main llama a la función y función se llama a sí mismo? Es, en realidad, se puede entender como si se sacase una copia de la función 1 y entonces función 1 llama a función 1, que está en otra posición, y entonces vuelve a ejecutar, ¿no?, hasta encontrar otra vez el llamado hacia sí mismo, función 1, en donde tendría otra copia ya de función 1, entonces me voy a la otra y vuelvo a ejecutar hasta encontrar y así. Y yo lo asemejo con meterse a un pozo. Siempre que digo, cuando yo me llamo a mí mismo, me meto a un pozo. Y si en ese pozo me vuelvo a llamar a mí mismo, dentro de ese pozo hay otro pozo más profundo y me vuelvo a meter, ¿no? Y me voy así metiendo a pozos más profundos hasta llegar al fondo. Cuando llego al fondo, a eso le llamo el caso base. Vale decir, ya no me llamaré a mí mismo, sino entregaré una respuesta. Entrego una respuesta y entonces salgo del fondo del pozo al pozo anterior. Con esa respuesta puedo hacer algo y luego salgo al anterior. Y nuevamente en ese anterior termino un procedimiento y salgo al anterior y así voy terminando ese procedimiento y saliendo al anterior hasta que salgo de todos los pozos, ¿no? Llego al main entregando la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces vamos a ver, acá de frente nos vamos con el ejemplo del x a la n. ¿Ya? El x a la n. Entonces aquí yo declaro una función elevar, que llama a elevar. Es una función recursiva. ¿Sí? Las funciones recursivas, repito, generan ciclos, porque el meterme en un pozo 1, 2, 3, 4, n veces hace que se ejecute n veces algo, sin que haya un for o un while. Si se dan cuenta, acá no hay ningún for ni while, hay un if. En realidad las funciones recursivas siempre tienen un if, y este primer if se le llama caso base. ¿Y por qué caso base? Porque es el fondo de los pozos. Cuando se cumple esta condición, ya no me llamo recursivamente, sino entrego una respuesta. En este caso la respuesta es 1. Con esa respuesta voy solucionando a los pozos anteriores. Y este es el llamado recursivo, ¿no? Me llamo a mí mismo, me vuelvo a meter a otro pozo, para... pero en realidad eso, como lo había mencionado hace un momento, es sacar una copia a la función. Entonces imagínense que yo quiero elevar x a la n y n es un trillón. Entonces, aquí estoy diciendo que x a la n, elevar x a la n es igual, como n no es 0, es un trillón, entonces x a la n es igual a x por elevar x a la n menos 1. Eso estoy diciendo. ¿Sí? ¿Y cuánto será x a la n menos 1? X a la n menos 1 será, pues, como n menos 1 no es 0, entonces x a la n menos 1 es igual a x por x a la n menos 1 menos 1, o sea, x a la n menos 2. ¿Sí? En números, bueno, sería, por ejemplo, 2 a la cuarta es igual a 2 por 2 al cubo. 2 al cubo es igual a 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2 a la 1. 2 a la 1 es igual a 2 por 2 a la 0. Y 2 a la 0, por fin, caso base. N igual a 0. Entonces, retorno 1. Esto ya es una respuesta. Ya no es un llamamiento ya no me meto al pozo, sino ya llegué al fondo. Y de ahí comienzo a salir. Miren cómo comienzo a salir. 2 a la 0 es 1. Ya. Entonces salgo al pozo anterior donde estaba esperando esta respuesta. Ahora ya sé que 2 a la 0 es 1. Y entonces esto es 2 por 1. O sea, 2. Y ya sé que 2 a la 1 es 2. ¿No? 2 a la 1 es 2. Entonces eso me ayuda salgo del pozo y a esta operación que estaba esperando saber cuánto es 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Es 2. Entonces, ahora sé que 2 al cuadrado es 2 por 2. O sea, 4.
Entonces 2 al cuadrado es 4 y eso me sirve para salir del pozo y encontrar esta respuesta. 2 al cubo es 2 por 4, 2 por 4 es 8, entonces 2 al cubo es 8 y vuelvo a salir al pozo anterior donde estaba esperando saber cuánto era 2 al cubo. Este es 8 ahora, entonces 2 a la cuarta es 2 por 8, 16. Entonces 2 a la cuarta es 16 y he salido y ese valor 16 vuelve al main y encuentra la respuesta de 2 a la 4. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? O, mejor dicho, ¿tú quieres decir cuál es más óptimo o la diferencia? La diferencia es que un for simplemente va a dar vueltas, ¿no? Y va a escribir sobre la misma variable la respuesta. O sea, antes habíamos dicho que, o sea, esto también puede hacerse en for, ¿no? X a la n es igual a x por x por x por x por x n veces, ¿sí? Entonces, cada vez que yo pase en el for, almaceno en una variable acumuladora, ¿no? X por lo que ya tenía, ¿no? O sea, multiplicación igual a multiplicación por x. Entonces, multiplicación primero vale 1. ¿Lo escribo o siguen? ¿Me siguen? Multi igual a 1 por int igual a 1 mientras y sea menor o igual a n y más y acá multi por igual a multi por x. Entonces la primera es 1 por x y lo escribo en multi. La segunda es lo que ya teníamos, que es x por x, es x cuadrado, y lo escribo en multi, ¿no? La tercera es x cuadrado por x y lo escribo en multi, x cubo, ¿no? La cuarta es x cubo por x, que es x a la cuarta, y lo escribo en multi. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este for? Estoy escribiendo sobre una misma variable, ¿sí? En memoria solo es un espacio multi que va a ir acumulando las multiplicaciones por x, por x, por x, por x, por x. Al final, multi va a tener el x a la n, ¿sí? Multi va a ser el x a la n. Ya. Ahora, recursivamente, ¿qué está haciendo esto? Yo llamo una función, es como sacar una copia de esa función y esta función espera que la otra me dé un resultado, ¿no? Entonces, toda esa función se queda en memoria. Voy al llamado recursivo xn-1 y hago lo mismo. Espero a que me entregue la respuesta del x a la n-2 y me voy al xn-2 y así. Me voy metiendo a los pozos hasta el fondo. Y cuando está en el fondo, cuando x es igual a 0, entonces recién allí, ya, 2 a la 0 es igual a 1, ¿no? Entonces regreso. Doy la respuesta, ese 1 me sirve para el 2 a la 1 y ese 2 a la 1 me sirve para el 2 a la 2 y así voy saliendo de las copias y voy liberando memoria. He ocupado todo esto de memoria, ¿no? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es más óptimo? ¿Un for o un llamado recursivo? Ambos hacen la respuesta, pero ¿cuál es más eficiente? El for. ¿Por qué? Porque no ocupa nada de espacio, ¿no? Es una variable que ahí acumula. En cambio, el otro tiene que gastarse. Si yo elevo a 1 trillón, es 1 trillón de copias de la función. 1 trillón de funciones esperando respuesta hasta que llega al caso base. Y luego tiene que regresar y recién liberar memoria, ¿no? Si ustedes hacen una recursión muy grande, lo más probable es que la pila, la pila de llamadas recursivas se cuelgue. Digamos, Stack Overflow. Es porque han llamado demasiadas veces, hay demasiadas funciones en memoria de la misma y no hemos alcanzado a encontrar una respuesta. En cambio, en un for nunca van a tener ese problema. Muy bien, entonces, si esto es así, ¿para qué se enseña recursividad? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, la respuesta es que se enseña porque hay muchos problemas de naturaleza recursiva. Quiere decir que no hay otra forma de solucionarlos que no sea con recursividad. Profe, ¿este es uno de estos? No, este no. Este se puede solucionar con for. Y si me pidiesen implementar, les cojo hacer con for.
pero acá lo ponemos como un ejemplo para que se entienda, ¿no? Pero la recursividad en realidad se aplica a problemas de naturaleza recursiva. Por ejemplo, los árboles binarios. Los árboles binarios no hay otra forma de hacerlo que solucionándolo recursivamente. Los árboles binarios, ¿conocen todos? O por lo menos han escuchado hablar, ¿no? Son estructuras jerárquicas, ¿sí? Qué bonito fuera si el árbol binario sería así. Normalmente un árbol binario es o desbalanceado o tiene ramas por un lado, por otro no. Puede tener un hijo o puede tener dos, ¿sí? Este podría ser incluso una más desbalanceada. ¿De acuerdo? A ver, ese árbol binario que está allí en la pizarra, si se dan cuenta, los árboles binarios tienen uno o dos hijos, o cero. ¿Cómo hago para pasearme por todos los nodos? Normalmente se empieza por la raíz, ya, entonces empiezo por acá, ¿no? Y de ahí me puedo meter a la izquierda, ya, me meto a la izquierda, y de ahí me meto más a la izquierda, ya, entonces me meto hasta toda la izquierda, y de ahí tengo que rezar al padre, y si este tiene derecha me tendría que meter aquí, pero si no tiene, regreso al abuelo, y entonces me meto aquí, ya, y de ahí me meto a la izquierda si pudiese, si no, me meto a la derecha, y si no, regreso, y ahora ya no es hijo derecho, es hijo izquierdo, entonces al abuelo, al bisabuelo, me meto acá. Entonces, mantener ese índice y lograr pasearme por todos es un problema. Con variables o con for, es un problema. En cambio, recursivamente, simplemente pienso en este árbol como dos cosas. Este es un árbol que tiene una raíz y tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Ya está. Este es un árbol que tiene eso. Muy bien, pero dícese que el hijo izquierdo es también un árbol y todo lo que haga con todo el árbol lo puedo hacer con el izquierdo y lo puedo hacer con el derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer para recorrer? Bueno, primero leo la raíz y luego hago un recorrido del subárbol izquierdo y luego hago un recorrido del subárbol derecho. Ya está, nada más. Recursivamente solucioné el problema en 3 líneas. Y no me preocupo de mantener un puntero al padre, al abuelo, al tatarabuelo, a la prima, etc. Con 3 líneas y con recursividad soluciono problemas recursivos. Muy bien, seguimos. Ya está, entonces esta es la primera versión de elevar x a la n, pero si se han dado cuenta, esta es muy parecida al for, de hecho es idéntico. Y entonces, ¿cuántas vueltas da? Si yo quiero elevar x a la 1 trillón de llamados recursivos. Primero se demora mucho y segundo ocupará tanta memoria que seguro se saturará. Pero ahora, independientemente de la memoria que ocupe, imaginémonos que tenemos demasiada memoria que nos sobra, esto va a dar 1 trillón de vueltas. Y yo puedo hacerlo mejor, sí, claro, porque ya había dicho que esto puede ser solucionado como, ¿no? Así, x a la n medios por x a la n medios, ¿sí? Y ahí bajo al tiempo logarítmico. Entonces tengo una segunda versión del elevar, recursivo también, pero mucho más óptimo. Pregunto el caso base, si n es 0, tengo la respuesta, ¿no? Cualquier número a la 0 es 1. Pregunto si n es impar, ¿se acuerdan el caso? El caso de resolverlo así, n es igual a x a la n medios, esto sí es par. Si es par, pero si es impar, entonces es x por x a la n menos 1. Y ya sé que este va a ser par. ¿De acuerdo? Porque a un impar le resto 1, se vuelve par. Y entonces ya paso para aquí y lo resuelvo logarítmicamente, digamos, ¿no? En tiempo logarítmico. Entonces, si n es impar, entonces hago lo mismo que he hecho hace un momento. El x a la n es igual a x a la n menos 1 por x. X a la n menos 1 por x. Pero si no, entonces quiere decir que es par. Y entonces elevo x por x a la n medios, ¿sí? Esta es la base. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago con números para entenderlo un poquito más, imaginémonos que quiero elevar
2 a la 5, entonces x vale 2 y n vale 5. Ya, pregunto, ¿n es 0? No, n es 5. Entonces, ¿n es impar? Sí, n es impar. Entonces, esto es igual a 2 por elevo 2 a la n menos 1. 2 a la 4. Listo. Ahora, ¿cuánto es 2 a la 4? 2 a la 4 recursivamente. Ahora x vale 2 y n vale 4. ¿N es 0? No. ¿N es impar? No. Ahora n es par. Entonces, me voy por acá y digo, esto es igual a elevar x por x. Ahora la base es x por x elevado a n medios. O sea, 2 a la 4 es igual a 2 a la 2 por 2 a la 2. X por x, donde x es igual a 2 a la n medios. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? Lo mismo, ¿no? N, ahora x es 2 y n es 2 también. N es 0, no. N es impar, no. Entonces esto es igual a x por x, pero elevado a la n medios. O sea, a la 2 a la 1, a la 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Recursivamente, ahora x es 2 y n es 1. ¿N es 0? No. Entonces, ¿n es impar? Sí. Entonces, esto es igual a 2 por 2 a la n menos 1. 2 a la 0. Recursivamente, ¿cuánto es 2 a la 0? Ahora x es 2 y n es 0. N es 0 sí, entonces retorno valor. Por fin llegué al fondo del pozo y ahora la respuesta de esto es 1. Ya está, y eso me ayuda para resolver todo. Esto es 1, entonces 2 por 1, esto es 2. 2 a la 1 es 2. Ya está, esto es 2 y esto es 2. 2 por 2, esto es 4. 2 a la 2 es 4. Entonces esto me ayuda para resolver acá. Esto es 4 y esto es 4. Entonces 4 por 4, esto es 16. 2 a la 4 es 16. Entonces esto me ayuda para acá, para multiplicar, para llegar 2 a la 5, que es 2 por 16, 32. Listo, 2 a la quinta, 32. Y entre otros, ¿sí? Claro, 2 a la quinta, con esto, con el método del for, han hecho casi lo mismo operaciones, ¿no? Acá solamente nos hemos pasado el 2 a la cubo, si se han dado cuenta, hemos hecho todas. Pero ya hemos visto que cuando el n es grande, ¿sí? El número de reducciones es mucho más, ¿no? Si es un trillón, el otro tengo que hacer un trillón de multiplicaciones. Pero aquí hallaría medio trillón, cuarto de trillón, octavo de trillón, 16avo, 32, 64, y en 31 pasos tengo la respuesta. Entonces he hecho solo 31 operaciones. Ya, y si es impar, el doble, 62 operaciones. Pero 62 multiplicaciones, la computadora los hace rapidísimo, 62. Pero un trillón de operaciones sí que se demora, ¿no? Entonces este método sigue siendo mucho más rápido que, o sea, con este. La diferencia entre este y el anterior han visto que es simplemente este, ¿no? If n impar, tantos. Y si no, elevar x por x n medios. Este elevar x por x n medios, esta es la optimización que hace que se acelere muchísimo, ¿no? Y que ya no se meta un trillón de pozos, sino 31 pozos más. ¿Sí? Todos los de Hanoi, también parte de la recursividad. ¿Saben cómo funciona Torres de Hanoi? ¿Qué es o cuál es el problema? ¿Lo saben? ¿Quién lo puede explicar? Eso es así como está esa pirámide. Bueno, ese tono para el otro lado. Es transportar todo esto por acá. Hasta el otro lado. O sea que es así. Qué difícil problema, nada más. Una por una, ya voy a agarrar una, agarro dos, agarro tres, agarro cuatro, lo pongo uno, lo pongo dos, lo pongo tres, lo pongo cuatro. Se acabó. Así es. Hay una regla, ¿no? ¿Cuál es esa regla? ¿Ah? ¿Cómo?
Ya, pero si yo tuviese 4 manos, agarro el chiquito, agarro el mediano, el más grande, y el otro, y lo voy a poner en grande, el otro y el otro. Primero, tengo que hacer movimientos de uno en uno, de un poste a otro, y segunda regla, la más importante, es que no puedo poner un disco de menor diámetro debajo de otro mayor. O sea, un grande no puede caer encima de un chico, siempre tiene que caer un chico encima de uno grande. Esa regla es importante, ¿sí? Entonces, a ver, si yo tuviese 4 discos, me voy a demorar demasiado. Mejor hago de 3. 1, 2 y 3. Ya, ustedes son inteligentes, ¿ya? 1, 2 y 3. Ya. Primer movimiento. El chiquitito, pasarlo de uno a otro. Entonces me va a quedar aquí el grande, el mediano y acá el chiquitito. Segundo movimiento, ¿cómo puede ser? El mediano al otro lado, ¿sí? Porque el mediano no puede caer acá encima. No puede caer uno grande encima de uno chico. Entonces, acá va a quedar el grande, aquí el chico y aquí el mediano. Tercer movimiento. El chico sobre el mediano, ¿sí? Entonces, va a quedar acá el grande, aquí vacío y aquí el mediano y el chico. Siguiente movimiento. El grande lo sacamos y lo ponemos ahí. Entonces, acá me queda vacío, aquí me queda el grande, aquí el mediano y el chico. Sigo. Siguiente movimiento. El chico, para acá. ¿Ya? Entonces acá me queda el chico, aquí el grande y aquí el mediano. Siguiente movimiento. El mediano sobre el grande. Entonces aquí me queda el chico, aquí me queda el grande y el mediano y acá vacío. Y el último movimiento, el chico vacío, aquí me queda el grande, el mediano y el chico. Muy bien. ¿Cuántos movimientos he hecho para 3 discos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 movimientos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso con 3 discos. ¿Qué pasa si le aumento 1 acá? 4 discos. Todo cambia, ¿no? Bueno, cambia. Este chico va por aquí, el mediano va por aquí, el chico va sobre el mediano, el casi grande pasa para acá, el chiquito para acá, el mediano sobre el casi grande, el chico para aquí, y ya tengo 3 aquí, el más grande. Recién el grandazo pasa para acá, ¿sí? Luego otra vez el chico va para aquí, el mediano para aquí, el casi grande para acá. Luego otra vez el chico para aquí. Sí, es complicado, ¿sí? Es complicado. Para 4. Imagínense para 1000. Bueno, no pensemos en tantos. Se dice, hay una historia, si la buscan en internet, Torres de Hanoi, la primera que les va a aparecer, es que a los monjes tibetanos tienen una torre de 64 discos y la están moviendo a velocidades rapidísimas. Y cuando acaben de transportar las 64 discos, habrá acabado el universo. O sea que la máquina más rápida se va a demorar toda la edad del universo en mover 64 discos, nada más. 64, o sea, 1000 ni pensarlo, ¿no? ¿Y por qué 64 tan poquito se demora tanto una super máquina? Porque la solución planteada para este algoritmo recursivo, porque es netamente recursivo, ya lo vamos a ver ahorita en la solución recursiva, es exponencial. Y cada que se aumenta un disco, esto crece el doble, el problema crece el doble. Y así como la maravilla de pasar de n a log n ha bajado de 1 trillón a 31, ahora estamos haciendo al revés. De 31 va a demorarse 1 trillón de operaciones.
sea, 32 sería 1 trillón al cuadrado, ¿entienden? Imagínense, 32 es 1 trillón al cuadrado. Es un número inmensazo, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Ya, porque la solución recursiva es la siguiente. Yo tengo n discos y yo quiero pasar todos estos n de una torre a otra. Entonces, la solución es partirlo en dos. En el disco más grande, 1, y en los n-1 discos que quedan. 1 y n-1 discos. ¿De acuerdo? Luego voy a mover, el primer megamovimiento sería mover los n-1 discos de una torre a la otra. ¿Cómo, profe? Ya no importa eso. Pero voy a mover n-1 disco y luego voy a poder mover como segundo movimiento el disco más grande de esa torre a la otra, y como tercer y último movimiento voy a volver a mover los n-1 disco hacia encima, ¿no? ¿Se dieron cuenta? 3 movimientos, ¿sí? Muy bien, pero había usted hecho un mega movimiento, profe. Estos n-1 de aquí para acá, ya. Esos movimientos de n-1, ese mega movimiento, es un llamado recursivo, y nuevamente para mover este n-1 sería mover el n-2, ¿no? Todo ese mega movimiento de n-2 de un lado a otro, mover el último hacia acá y regresar el n-2 sobre el otro. ¿Sí? Entonces, cada que yo agrego un disco más, tiene que haber esos mega movimientos de n-1, 1 y otra vez n-1. 2 veces voy a mover el n-1 de acá para acá, y luego el grande va a pasar, que es un solo movimiento, pero luego otro nuevo movimiento del n-1 encima. ¿De acuerdo? Cada disco que agrego genera el doble de movimientos del anterior pasado, digamos así. Entonces, acá está la solución para recursiva para Hanoi. Hanoi llama a Hanoi 2 veces. Este es el megamovimiento de n-1 discos de la torre A hacia la torre B utilizando el temporal C. Y este es el megamovimiento de n-1 discos de la torre B a la torre C usando el temporal A. Entonces de A pasé a B y de B pasé a C. Entonces la idea es pasar de A a C. El movimiento del disco más grande es este, que pasa de A a C. Si ustedes lo corren este programa, van a comenzar a ver la lista de estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, van a aparecer de A pasas a B, de A a C, de B a C, de A a B, de C a A, de C a B, de A a B, y acabó. Te va mostrando cómo debes ir moviendo los discos. Pero a medida que va creciendo uno, va creciendo exponencialmente. O sea, para 3 discos me demoré 7. Para 4 discos me demoraré casi el doble, casi 14. Para 5 discos, 28. Para 6 discos, 56. Y así, entonces es lo mismo que poner 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces, para 32 discos, un trillón de movimientos. ¿Sí? Es lo inverso al pase de n al objeto. Muy bien, con esa idea nos quedamos para la siguiente.